amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de un tema que se toca de una manera muy informal, muy superficial. Se dicen tantas cosas que se ha convertido como en una especie de pseudociencia. Vamos a hablar del aura. Y repito, precisamente por ese desconocimiento y por esa informalidad y esa falta de rigor, es que verdaderamente se ha perdido, no solamente en la memoria, sino en esa manera de tratar el tema de el aura. Una cosa que no es real. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, y es que una manera de esconder una verdad o una manera de desviar la atención, y no estoy hablando solamente de esto, es una práctica en religión, en política, en todo, es precisamente hablar mal o desprestigiar acerca de un tema. Y eso ha ocurrido a través de los años y particularmente con dos temas, el aura y los chakras. Y en ese tiempo y en esas conversaciones y en esa informalidad, pues simplemente se le ha ido quitando la importancia, la complejidad y esa memoria ancestral del aura. Todo ha sido poco a poco como eliminado. Y hay una diferencia hoy en día muy marcada entre el aura de la memoria ancestral y el aura, digamos, del conocimiento popular, del aura del que todo el mundo habla. El aura es energía, el aura es luz, el aura es un tema complejo, el aura está en todos los cuerpos. Otro tema que vamos a tocar definitivamente, y hay que hablar de él, es el efecto Kirlian. Hay que hablar de la medicina tradicional china, de ese conocimiento del Tao. Tenemos que hablar del Qi, del Chi, del Prana, de esa materia prima casi que inverosímil con la que está hecha el tejido del Dharma. Otro temita que es una cosa nueva es el exposoma. Vamos a hablar también de la Ayurveda, del aura general, porque todo tiene aura, de esa complejidad. No es simple como se habla del aura hoy en día, al contrario, es compleja. El aura humana y el aura de todo tiene una gran complejidad. Y vamos a profundizar. Todo, absolutamente todo tiene aura. Los metales, las plantas, el plástico, las sustancias, lógicamente los seres vivos. De un plástico, de un vidrio, lógicamente el aura es más pequeñita, pero tiene aura. Esa mesa que fue hecha de la madera de un árbol tiene aura. Nosotros que estamos vivos como una planta sembrada, como un árbol sembrado, el aura es muchísimo más grande, muchísimo más expandida, pero el aura tiene
vida, se mueve, tiene oscilaciones, tiene variaciones. Y estamos hablando ya del aura nuestra, del aura humana. E inclusive, vuelvo y repito, de todos los seres vivos. Un animal tiene aura, un árbol, una planta, todo, absolutamente todo, y todo se mezcla. Por ejemplo, el aura de un edificio. Sí, es una luz quieta, parejita, pero tiene aura. Ese edificio hecho de hierro y cemento tiene aura. El aura de un ser humano, el aura de un animal, pues tiene oscilaciones y tiene variaciones. Queridos amigos, el aura humana es un escándalo. Hay muchas personas que dicen que ven el aura. Está el tema de la cámara Kirlian, con unas fotos dudosas. Yo tengo 2 y he hecho toda clase de experimentos. La usan para diagnóstico y la usan para medicina alternativa. Yo ahí no quiero decir nada. Las cámaras Kirlian son pequeñitas. Hay que dispararlas en un recinto oscuro, cerrado, precisamente para que capte la luz. Normalmente lo que se hace es tomarle la foto a los dedos. Y sé que algunas personas cogen esa imagen que es de la temperatura y un 1% de lo otro y se lo ponen al cuerpo. Eso es una equivocación. El aura es muy compleja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Objetivamente, la ciencia sabe muy poco del aura, conoce muy poco del aura. Verdaderamente existen videntes vanidosos que verdaderamente, amigos, no ven nada. La fotografía Kirlian tiene ya 82 años. Fueron unos esposos que descubrieron eso. Yo me imagino que debe haber alguna investigación secreta de la que a nosotros no nos han comunicado nada, no nos han dicho nada. Estas cámaras son de 1939, 1940. Y todo el tema del aura y de la cámara Kirlian y todo se ha convertido como en un sofisma. Nada de esto es real. Por ejemplo, el aura de un mineral es un aura muy simétrico, muy ordenado. En cambio, el aura de un ser vivo tiene muchas variaciones, es complejo. Si tiene la temperatura, tiene el campo magnético, tiene el campo electromagnético, tiene el bioplasma, del que hablan ahora y que está en pañales. Es un campo que verdaderamente es el aura, que está apenas iniciando unos estudios. Entonces, a nivel de ciencia, hoy en día no se sabe nada del aura. En cambio, en la memoria ancestral está todo recogido, ahí sí se sabe. Y en esto sí tengo yo que ser definitiva. No existe en este momento todavía que sepamos, porque repito, lo de la cámara Kirlian lleva 82 años, todos calladitos. Por lo menos públicamente no se conoce una máquina que sea capaz de fotografiar o de captar el aura. Eso no existe. En la sabiduría ancestral, el aura tiene profunda relación con el yoga Kundalini, tiene profunda relación con la ascensión energética,
con el despertar de los chakras, con ese eje centro corazón, con nuestro sistema nervioso, con los nervios, con los nadis del cuerpo astral. Esa energía asciende, sube y se desborda, sale. Esa energía que nosotros vamos convirtiendo, que vamos ascendiendo en ese trabajo energético, sale por la cabeza y llega al aura, se desborda. En una persona, digamos que nunca ha trabajado con la energía, esa aura es grande. Ahora imagínense el tamaño del aura de una persona iluminada que ya ha llegado al samadhi. La amplitud del aura es enorme. El Ayurveda habla muchísimo del aura. Y también en el Ayurveda encontramos un desarrollo grande en la expansión, en la iluminación y en esa materia prima que es el prana. Y el Ayurveda y la medicina tradicional china tienen un punto de encuentro muy bonito, donde ellos hablan que el contacto nuestro, por ejemplo, con las plantas, con los árboles, que hay una sintonía muy especial. Donde verdaderamente las auras se juntan y se afectan y se expanden. Por ejemplo, la albahaca. La albahaca es una planta que logra aumentar el tamaño del aura. Otra cosa importante, las asanas, los mudras, van cambiando el aura. Modifican el aura y como es arriba, es abajo. Esa frase tan importante y tan conocida de la tabla esmeralda. ¿El átomo? ¿Qué es el átomo? El átomo es energía y tiene aura. Y el átomo forma las moléculas y las moléculas tienen aura y las moléculas forman células y las células los tejidos, los sistemas. Y nosotros tenemos aura, pero estamos hablando de los distintos cuerpos, de todos los cuerpos hechos de distintas materias. Pero todos esos cuerpos tienen una emanación y todo es energía y todo es luz, queridos amigos. Todo es energía y todo es luz. Nosotros, la Tierra, tiene ese campo electromagnético o ese campo magnético. Nosotros tenemos ese mismo campo que es magnético, que es electromagnético, que tiene capas. Nosotros somos un conjunto de un campo vital, un conjunto donde entra ese campo vital, ese campo astral, ese prana, esa energía. Todo está mezcladito. Por eso les estoy diciendo que el aura es compleja. El aura no es simple y es una emanación muy especial. Lo que nosotros no vemos no existe. Ahí podríamos hablar de la corriente. Nosotros no vemos la corriente, nosotros no vemos la energía, pero metamos un dedito en un enchufe a ver qué es lo que nos está pasando.
Nosotros, si tenemos un imán en las manos, nosotros no vemos lo que ocurre con el imán, pero si lo acercamos al hierro, un metal, vemos lo que está sucediendo. Entonces, ¿será que todo aquello que no vemos no existe? Ahí tenemos que preguntarnos. Y hay una cosa nueva que se está estudiando, que se los mencioné al comienzo, que es el exoplasma. El exoplasma es un campo que rodea el cuerpo, que tiene luz, que tiene vapores, que tiene hongos, que tiene bacterias. Ya es unos pinitos, una investigación que está haciendo la ciencia. Todo eso es el aura. La tradición antigua, la tradición secreta, habla del aura como una sofisticada luz superior que llegó de otros espacios, de ese cuerpo físico perfecto, astral perfecto, de todos los cuerpos. El aura humana es la suma de esas luces. Ahora, sí hay cosas que definitivamente afectan esas emanaciones de luz. Principalmente el ego. Cuando nosotros estamos tristes, esa tristeza afecta el aura. Cuando cogemos una ira santa, ese ego afecta el aura. Cuando estamos despiertos, cuando subimos energía, cuando nosotros ascendemos energía, en la medida que esa energía sube, esa energía poderosa afecta el aura. En la medida que vamos despertando, en la medida que cada día hay más conciencia, eso también afecta el aura. El aura tiene muchos colores y el aura tiene muchas formas. Y esos colores y esas formas, además del manejo de la energía, de la conciencia, del ego, tiene que ver con el Dharma. Y ya sabemos que el Dharma también es muy complejo. El Dharma tiene que ver con el tiempo. El Dharma tiene que ver con las encarnaciones. El Dharma tiene que ver con nuestra existencia, con lo que debemos aprender, con lo que hemos hecho, con lo que no hemos hecho, con quién nos juntamos, dónde hemos vivido. El Dharma es muy complejo y tiene que ver el aura, esas formas y esos colores con eso. Tiene que ver con las misiones, con lo que tenemos que aprender, o si tenemos una misión específica. El aura tiene que ver con eso. Miren, a veces nosotros creemos cosas o simplemente nos imaginamos cosas. Una persona clarividente, una persona que tenga despierto, que esté activo su tercer ojo, su Ajna Chakra, no puede ver totalmente el aura. Si, digamos, esta cámara pudiera tomar mi aura, ¿qué va a tomar? Sí, va a tomar mi aura, pero va a tomar el aura de todos los objetos que me rodean, porque todo tiene aura. Entonces, todas las capas se fusionan, se mezclan de tal forma que verdaderamente un clarividente no puede ver totalmente el aura. Ahora, lógicamente que el aura de una persona ya en samadhi es absolutamente distinta a un
personaje que está apenas comenzando a dar sus primeros pasos, que yo lo acabo de llamar neófito. Es muy distinto, por ejemplo, el aura de una persona vegetariana al aura de una persona que consume toda clase de proteínas. Es muy distinto el aura de una persona correcta, espiritual, con una conducta intachable, a una persona que no es así. Vuelvo y repito, las virtudes también y los defectos forman parte de esas formas y de esos colores del aura. El aura es una cápsula, el aura es un huevo que nos encierra, que nos encapsula y que es emanado de nuestro sistema nervioso, de ese eje centro-corazón, que es la médula y el cerebro. Entonces la parte ancha está aquí en la cabeza y se afina en los pies. Y el huevo es un símbolo del aura, exactamente es un símbolo del aura. Y nos tenemos que acordar de los misterios de Orfeo, de la antigua Grecia. ¿Qué son los misterios de Orfeo? Precisamente representados en un huevo. Es exactamente el recorrido de la energía, porque a veces encontramos el huevo con una serpiente enroscada o encontramos el huevo con el caduceo. Eso simplemente está hablando del camino de la energía, exactamente del camino de la energía. Y una cosa linda, una cosa importante, una cosa que no es muy conocida. Acostúmbrense, queridos amigos, de pronto antes de salir de la casa, cuando estén un poquito angustiados, cuando estén un poquito nerviosos, simplemente cierran sus ojos y visualizan ese huevo, esa energía, esa cápsula alrededor de ustedes. La visualizan con intensidad, con concentración, con certeza, con convicción. Y ese huevo se vuelve un cierre de protección, un cierre energético. Y así de sencillo como se lo estoy contando, cierran sus ojitos, lo ponen en su pantalla mental, donde ustedes están en el centro y están encapsulados en esa energía, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban, a que entren a www.hildastrauss.com. Y voy a insistir muchísimo, investiguen ese prodigioso alimento que es la espirulina. Vale la pena. Es un alimento casi tan viejo como la memoria ancestral. Hasta luego, amigos. Gracias por estar ahí y hasta un nuevo tema.